En la teoría de Aristóteles sobre los cuatro elementos, donde plantea que todo está hecho básicamente la combinación de tierra, agua, aire, fuego, describe un montón de propiedades de la materia y del comportamiento de la naturaleza a partir de estos elementos. Por ejemplo, habla de que cada uno de ellos tiene un lugar natural. En el centro va la tierra, después el agua, que son los dos elementos pesados, y después el aire y el fuego, que son los dos elementos ligeros. Galileo en algún momento contradijo la teoría de Aristóteles en cuanto a la forma en la que se mueven los objetos, y eso fue solo el inicio. Sobre eso hay otro video, si le quieren echar un ojo, y en este me gustaría hablar en particular sobre el agua y el aire y, y el vacío. Y otro proceso científico por el cual se desmontó un poco esta teoría aristotélica. En este movimiento natural de los cuerpos, según Aristóteles, para buscar su lugar natural, por ejemplo, imaginemos una piedra cayendo o una burbuja de aire subiendo por el agua, eh, parte de lo que los hace moverse es el entorno a cada uno de estos. Por ejemplo, una piedra rodeada de aire tiene la información de que la piedra no está en el lugar que le corresponde, sino que tiene que buscar hacia el centro de la Tierra un lugar donde debajo de ella haya nada más objetos pesados. Entonces, por ejemplo, si se topara con un estanque con agua, pasaría lo mismo. El agua hace que el objeto siga bajando. Y si topara con fondo lodoso y es una piedra densa y pensemos una piedra de río, por ejemplo, seguiría bajando por el lodo hasta alcanzar un fondo más firme y en ese momento se detendría y encontraría su lugar natural. Y podemos pensarlo al revés también si tenemos una burbuja de aire. Podemos pensarla debajo de la tierra incluso y cómo se iría filtrando porque está rodeado de tierra, se iría filtrando buscando su lugar natural y si se encuentra con agua, seguiría subiendo porque está rodeada de agua, sabe que tiene que ir hacia arriba hasta alcanzar la superficie y mezclarse con el resto del aire y encontrar su lugar natural. Ahora, debido a esto, Aristóteles pensaba, no puede existir el vacío. La materia es continua y llena todo el espacio. Continua, el agua siempre es igual, no importa que tanto me acerque, que tanto la separe, siempre tiene las mismas propiedades, lo mismo el aire. Y, y no puede haber vacío. Si hubiera vacío y yo pongo una piedra en el vacío, la piedra no se movería, porque tiene que tener este entorno que de alguna manera le indique hacia dónde, si está en su lugar natural o no. Entonces tiene que existir materia en todo el espacio, pensaba Aristóteles. Ahora, en la época de Galileo, uno de sus estudiantes, Castelli, de apellido, eh, estudiaba hidráulica, se dedicaba a estudiar los fluidos, el agua en particular, y cómo se comportaba y tenía un montón de aplicaciones y era un tema muy relevante. Lo que estudiaba era cómo bombear agua, por ejemplo, muy relevante para sacar agua de un pozo o para sacar de minas, para eh, poder tener una fuente o trabajar con eh, transporte de agua, etc. Y una de las cosas que notó es que al bombear agua de un pozo había un límite en la altura a la que se podía bombear. Si la bomba era de más de 10 metros de longitud, no bombeaba el agua. El agua subía hasta cierto nivel y no salía más. Ahora, no era una bomba como las que usamos nosotros hoy en día para mover el agua, era una bomba más parecida a esto. Tubo.
como si fuéramos haciendo una succión y como si eso hiciera que estuviéramos retirando el aire de la parte alta en el interior del popote y el agua adentro está ocupando el lugar que deja el aire. Esa es la sensación que da, eso es como lo que parece suceder. Ahora, si yo tuviera un popote de 10 metros y quisiera hacer esto, no podría. Llegaría hasta cierta altura y por más que uno siga succionando, no sube más el agua. No importa el mecanismo que hagamos no depende de eso. Hay una altura máxima y eso lo observó Castelli. Hizo cambios en las bombas, etcétera, si un tubo más ancho, más delgado. En todos los casos, la altura llegaba hasta cierto límite. ¿Y por qué sucedía esto? ¿Y qué consecuencias podía tener? Uno de sus estudiantes, de apellido Berti, hizo lo que en su momento se empezó a conocer como un barómetro. Entonces, déjenme les explico cómo era. Gasparo Berti construyó un dispositivo así. Imaginemos un tubo muy largo, pensemos unos 15 metros, más de 10 metros. Una olla grande, una vasija donde pueda retener agua, sumergida la boca del tubo, y que llega a esta tapa que puede ser alimentada por este otro tubo de acá. Esto lo hizo pegado a un edificio y desde una ventana tenía esto de acá. De tal manera que tenía dos llaves, una aquí y una aquí, para abrir y cerrar. Le llenó de agua, todo esto estuvo virtiendo agua, hasta que el agua se llenó hasta acá. Mejor azul. Y estaba todo lleno de agua, todo lleno de esto. Cierra esta llave y abre esta llave. Entonces, lo primero que empieza a suceder es que el agua empieza a bajar. Empieza a salir por acá, se empieza a llenar el nivel de acá, hasta que el agua llega a un nivel de aproximadamente 10 metros. Siempre ahí. No importa cuántas veces repitieran el experimento, siempre llegaba a la misma altura. No más, no menos. Y esto estaba sellado. No podía entrar aire. De hecho, si uno abre esto, el agua cae hasta abajo. Pero si está cerrado aquí, siempre llegaba hasta acá. La explicación era que tenía que ver con el ambiente, tenía que ver con el aire, como si el aire empujara el agua aquí y la mantuviera adentro. Ahora, este dispositivo experimental era muy claro, porque entonces no funcionaba una bomba de agua para extraer agua de un pozo o de una mina. Si yo trato de jalar acá succionando como si fuera como una jeringa, el agua no iba a subir más. Y eso es justo lo que sucedía. Ahora, un alumno de Berti, Evangelista Torricelli, ideó un dispositivo para hacer lo mismo, pero en vez de utilizar agua, utilizó mercurio. Y el mercurio resultaba muy útil porque es muy denso. Un litro, que es lo que hay en un cartón de leche, un litro, 10 por 10 por 10 centímetros, un litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. Un litro de mercurio tiene una masa de unos 15 kilogramos, entonces mucho más denso, más o menos 15. Es muy denso, es un metal. Es tan denso que si uno pone un tornillo de acero, el tornillo flota. Bueno, lo que hizo él fue repetir la misma idea, pero con mercurio. Entonces tenía, digamos, como si tuviéramos una cubeta con mercurio, y tenía un tubo de vidrio, y el tubo sellado por un lado y abierto por el otro. Entonces, lo que hizo fue sumergir el tubo de tal manera que el tubo se llenara por completo de mercurio, sacando el aire, ¿no? Lo inclinaba un poco así, salía el aire, se llenaba de mercurio,
Y después poco a poco fue sacando el lado cerrado, de tal manera que, digamos, era como una cosa así. Ahí tengo la parte cerrada afuera y todo está lleno de mercurio. Y lo ponía sin sacar el extremo abierto, lo ponía de esta manera. Lo que él encontró es que el mercurio siempre llegaba a la misma altura. Al principio estaba lleno, pero conforme lo iba levantando, el nivel del mercurio nunca superaba alrededor de 70 y algo centímetros de altura. Y siempre era la misma altura. Entonces era un poco lo mismo que acá. Pero acá tenemos más garantías de que no había nada, no hay manera de que entre aire, no hay manera de que entre nada. Entonces, la única explicación que encontraban es que ese espacio que quedaba en la parte más alta del tubo estaba vacía, completamente vacía. No había aire, no había agua, no había mercurio. Se veía de vidrio, estaba vacía. Una idea que daba por completo en contra de toda la teoría aristotélica. Y con esto se puede hacer mucho más. Unos años más tarde, en Francia, Pascal, que también se dedicó a estudiar los fluidos, pensó en un experimento para poner a prueba el barómetro de Torricelli. Si es cierto que lo que mantiene el mercurio dentro del tubo es el peso del aire que empuja la cubeta, la superficie del mercurio en la cubeta que contiene el mercurio, entonces, si subiéramos el barómetro completo a una altura suficientemente alta, el peso del aire tendría que ser menor. Por lo tanto, la altura del barómetro también tendría que ser menor, porque hay menos capacidad de sostener el peso del mercurio. Entonces la columna sería menos alta. Y entonces propuso el experimento, hicieron la medición de la altura de la columna de mercurio en el tubo, en las faldas de una montaña, y subieron 1000 metros más o menos, y volvieron a hacer la medición y notaron que disminuyó la altura en unos 8 centímetros, no poco, 8 centímetros, era muy notoria. Y conforme fueron regresando, la altura de la columna de mercurio fue retomando la que tenía al principio del experimento. De esta manera, parecía todo confirmar que la hipótesis de Torricelli, que en realidad es que estamos caminando en un mar de aire y que el peso del aire es lo que mantiene a esa altura la columna de mercurio, o lo que mantiene a 10 metros aproximadamente la columna de agua en el barómetro de Berti, todo parecía indicar que era correcto. Entonces fíjense lo importante de este experimento, es de nuevo un razonamiento hipotético deductivo. Supongo verdadera la hipótesis de Torricelli y entonces de manera deductiva llego a la conclusión de que debería de ser menor la altura de la columna de mercurio si estuviera a una altura mayor. El hecho de que se confirmara hace que pase esta prueba. No necesariamente confirma que es cierta, pero hace que pase. Si por el contrario la columna hubiera sido mayor, la hipótesis claramente era incorrecta. Entonces se hubiera desechado todo. Incluso si hubiera sido la misma altura exactamente, hubiera quedado más en duda. No necesariamente pudiera ser que la atmósfera fuera mucho más, cambiara mucho menos la presión conforme subimos. Pero en este caso fue un paso adelante que hizo confiar en la idea de que estamos sumergidos en aire y que el aire tiene peso y que es posible retirarlo del espacio.
¿no? De generar un vacío. Pocos años después, en el Reino Unido, Boyle, un científico muy importante, hijo de un millonario inglés que se dedicó finalmente a estudiar ciencia, tenía a su disposición un montón de recursos, se dedicó a estudiar los gases durante muchos años. De hecho, una de las leyes de los gases recibe el nombre de Ley de Boyle, justamente por eso. Y él fabricó una esfera grande de vidrio y le conectó una bomba para retirar el aire, una bomba de vacío manual que no habrá sido muy diferente a una jeringa, ¿no? Donde jalamos, tapamos, sacamos el aire y lo repetimos muchas veces, que le permitía extraer el aire en una muy buena cantidad dentro de él, una esfera de vidrio, y ver qué sucedía adentro. Y empezó a experimentar poniendo cosas adentro, descubriendo cosas muy interesantes. Y, por ejemplo, que para que una llama se mantenga encendida es necesario que haya aire. Por ejemplo, si ponía algo que hiciera ruido, no escuchaba. Es decir, para que el sonido se transmita es necesario el aire. Un descubrimiento importante que desató otras preguntas, como ¿y la luz? ¿Por qué la luz no necesita aire? Porque podemos ver lo que hay allá adentro. Metía animales vivos incluso a ver qué les sucedía, lo cual poco cruel, pero a fin de cuentas en la época no se veía así. Y muchos experimentos más a partir de ahí, trabajando con el vacío. Y eso además permitió encontrar otras propiedades de los gases, como el hecho de que cambia la presión y cambia la densidad, ¿no? Yo puedo quitar un poco como si fuera un medio esponjoso de alguna manera, ¿no? Que yo lo puedo comprimir o lo puedo como estirar. A la hora de retirar aire y mantener el mismo volumen, estoy dejando menos materia en el mismo volumen, entonces la densidad cambia. Y muchas de las propiedades cambian también. Después se vería que hay una relación con la temperatura también, etc. Esto tiene que ver con estos dos elementos fluidos que son el aire y el agua, y cómo estas observaciones, mediciones, experimentaciones, echar a andar pensamiento científico de nuevo, ¿no? El hipotético deductivo, permite avanzar de una manera firme en una dirección que no necesariamente es conocida, que no necesariamente va a ser cómoda dentro de lo que entendemos en el mundo. Pero el juez es la naturaleza. Al final uno puede tener una hipótesis y ponerla a prueba, y quien determina si es correcta o no, en realidad es el universo que habitamos. Y nos faltaría por explorar un elemento más, que es el fuego. ¿Qué es el fuego? Probablemente es de los más poco comunes de los cuatro elementos. Se fijan, los cuatro elementos son un sólido, un líquido, un gas y el fuego, que no es ninguno de ellos. Y hoy lo llamamos un plasma. ¿Pero es algo? Bueno, eso lo veremos en otro video más adelante. Y hasta pronto.